Bienvenidos todos a un nuevo webinario, esta vez más bien en formato conversatorio que organiza 5G Américas para continuar con nuestro esfuerzo de difusión de conocimiento relacionado al uso de las tecnologías de información y comunicaciones para fomentar el desarrollo. El día de hoy contamos con dos distinguidos panelistas que cuentan con vasta experiencia en el sector público y nos van a estar hablando acerca de ese tema neurálgico que tanto hemos estado escuchando en los últimos años, que es la transformación digital. Pero vamos a darle un giro especial. Siempre que estamos hablando de esa transformación digital, estamos viendo que hay un foco acerca de la transformación digital desde el sector privado. Hoy vamos a estar hablando de la transformación digital desde el sector público y por eso vamos a tener a Aura Cifuentes y a Luis Papañi. Vamos a comenzar con Aura. Aura es egresada de la Universidad del Externado de Colombia, donde estudió Gobierno y Relaciones Internacionales. Cuenta con un máster en Asuntos Públicos del Instituto de Estudios Políticos de París, Sciences Po. Ha trabajado durante los últimos años en temáticas relacionadas con gobierno abierto, innovación pública y transformación digital. Entre su trayectoria profesional en Colombia se destaca su liderazgo en la Dirección de Gobierno Digital del Ministerio de las Tecnologías de Información y Comunicaciones, MINTIC. En la academia imparte la clase de Diseño y Análisis de Política Pública en la Universidad del Rosario. Bienvenida, Aura. Te damos la palabra. Muchas gracias, José, y un saludo para Luis y todas las personas que están conectadas. Muy honrada por esta invitación. Yo les voy a contar, obviamente, desde la experiencia que yo he tenido trabajando en el sector público, cómo he sentido yo la transformación digital en su evolución, en sus retos y en sus oportunidades. Y, por supuesto, también compartirles reflexiones también personales que he tenido cuando me he movido de sector o cuando del privado al público, del público al privado, y también de diferentes niveles territoriales. Yo he tenido trabajos, como lo presentaba José en la presentación, a nivel nacional, pero actualmente estoy, y ahorita les voy a contar más adelante, en una empresa mixta a nivel más local. Y creo que parte un poco de esas reflexiones que les quiero compartir, pues vienen enmarcadas en esto. Entonces, lo primero es que yo quisiera empezar por contextualizar de golpe estos puntos frente a un tema que para mí pues fue entre personal y, y muy reciente creo que para todos, y es lo que estaba pasando antes y después del COVID. Lo que pasó, como estaban estas agendas antes, luego llega el COVID, llega una pandemia que empieza a suceder y luego después. Y les digo que es un poco personal porque yo llevaba trabajando ya varios años en temas particularmente de innovación pública y de datos abiertos antes del 2020. Y cuando entro al Ministerio de Tecnologías como directora de Gobierno Digital, ya estábamos en pandemia. Es más, en Colombia particularmente estábamos confinados, estábamos en un confinamiento que empezó siendo preventivo y luego obligatorio. Y entonces, claro, cuando uno ya ha venido liderando estas agendas y hablando de muchos de estos temas y llega el COVID y las agendas de digitalización o de innovación empiezan a posicionarse en los primeros lugares de las prioridades de los gobiernos, a mí me toca entonces asumir muchos de esos proyectos en materia de gobierno digital y parte de lo que les quiero compartir viene de eso, de haberlo visto y de haberlo vivido de primera mano. Entonces, lo primero es, yo siento que Latinoamérica lleva varios años hablando de innovación pública. ¿Y eso qué quiere decir de pronto para las personas que son nuevas en estos temas o que de pronto a veces no se confunde entre qué es innovación pública y qué es innovar en el sector público? Pero muchos países han venido trabajando en esto, han sido referentes, la OCDE tiene incluso una declaración sobre la innovación en el sector público, de la cual muchos de los países latinoamericanos son parte y han adherido. Hay laboratorios de innovación a nivel nacional, hay lineamientos de política pública que básicamente desde hace más o menos unos 8 años llevábamos manifestando la importancia de que el sector público diseñara mejor los proyectos y empezara a tomar enfoques desde metodologías ágiles, muy inspiradas en el sector privado, hasta enfoques de poner
en el centro de los proyectos, a la ciudadanía, a los usuarios, un discurso de que necesitábamos experimentar, de que necesitábamos entender que en la prueba y el error pues se aprende mucho, y lo que ocurre muchas veces en los proyectos públicos es que nosotros diseñamos y abrimos a participación ciudadana ciertas de las soluciones o iniciativas que vamos a llevar a cabo, luego lo implementamos y al final volvemos a preguntar a la ciudadanía cómo le pareció. Y aquí, en esa lógica de experimentación, muchos equipos en América Latina llevaban fomentando un discurso de necesitaríamos más bien es que en la implementación encontremos buenos mecanismos de retroalimentación, buenos mecanismos de iteración para que no tengamos que esperar al final de que un proyecto se termine para saber si funcionó o no funcionó. Este discurso mucho antes de que el COVID llegara. Y llega el COVID, que además entra en la categoría perfecta de lo que motiva a hablar de innovación pública, y es los problemas de hoy en día son más complejos que antes y tienen un alto grado de incertidumbre. Por eso hay que innovar. Y llega el COVID. Y creo que el COVID aplica perfecto en esto. Es un problema muy complejo. Muchos de los países durante los primeros meses experimentaron respuestas, soluciones, comunicaciones, porque no estábamos preparados, no sabíamos cómo manejar una pandemia de ese tipo, esa emergencia sanitaria, y con un alto grado de incertidumbre. Durante muchos meses decíamos, esto va para 6 meses, esto va para un año, terminó siendo casi 2 años, con todo el tema de la vacunación igual, tenemos que esperar a ver si hay respuesta de que efectivamente esto nos pueda proteger de que más personas sigan muriendo, etc. Entonces el COVID llega y todo este discurso empieza a tener mucho sentido, porque empezamos a darnos cuenta que si estos son los tipos de problema que vamos a tener que enfrentar en los próximos años, los mecanismos tradicionales, las respuestas tradicionales ya no aplican, no siempre funcionan. Entonces quiero empezar por eso, porque a pesar de los muchos esfuerzos y de las bases sólidas que teníamos en discurso, en herramientas y en instrumentos, el COVID creo que marcó un hito para muchos de los laboratorios de innovación, muchos de los teóricos, servidores públicos que llevaban defendiendo un enfoque de experimentación, y es, si así van a ser los problemas y si así son los problemas a los que nos tenemos que enfrentar como sociedad, no estamos preparados y tenemos que prepararnos. Y es muy interesante porque cuando nosotros incluso definíamos esto de que es un problema público complejo, con esto que les acabo de decir, muchas veces lo que nosotros decíamos es, para no ir muy lejos, la Agenda 2030, esto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, es el mejor ejemplo de esos grandes problemas públicos a los que se enfrenta el mundo, de esos grandes dolores colectivos que tenemos. Yo no sé si ustedes alguna vez han visto esto, pero esta Agenda 2030, que son como 17 grandes objetivos, 17 grandes cajas, cuando uno empieza a cruzarlas e interconectarlas, estos son miles, cientos de problemas públicos que se pueden dar. Porque claro, ya el problema no es, hay pobreza, hay que atacarlo, sino que la pobreza entonces empieza a ramificar otra serie de problemáticas, y así con todos, que es básicamente lo que pasó con el COVID. El COVID no solamente fue, hay un contagio, hay un virus que está matando a la gente, sino que eso luego empezó a evidenciar muchos otros problemas de desigualdad económica, de empleo informal, de educación, de empleabilidad. ¿Cómo vamos a trabajar ahora en lógicas virtuales o híbridas? Entonces no era solo un problema de una crisis sanitaria o de un tema de salud. Entonces, parto por ahí porque yo creo que a mí me parece importante decirlo, y es, afortunadamente antes del COVID ya veníamos defendiendo este enfoque y ya teníamos al menos unas primeras bases para esto. Hubiese sido muy problemático llegar a esa situación sin siquiera haberse pensado que implicaba experimentar, innovar, pilotear. ¿Qué quiere decir un piloto en el sector público con recursos públicos? ¿Cómo se contratan insumos o proyectos de política pública en temas de emergencia sanitaria? Y a pesar de que ya teníamos esas bases, igual fue muy difícil. Igual se cometieron muchos errores, igual hubo improvisación, e igual y a pesar de eso, seguimos buscando mecanismos tradicionales o respuestas tradicionales para hacerlo. Aquí voy a hacer un zoom al caso que más conozco, que es el de Colombia, pero es que cuando el COVID llega, nosotros como equipo de innovación pública, yo en ese momento estaba en una entidad que se llama el Departamento Nacional de Planeación, que es básicamente una entidad de orden nacional que da lineamientos de política pública.
Cuando el COVID llega, a nosotros nos llaman y nos dicen, necesitamos apoyo en varias cosas. Uno, tenemos políticas públicas que sí o sí se tienen que seguir implementando, pero necesitamos que nos ayuden y nos apoyen a buscar soluciones. Por ejemplo, teníamos organizados 4 talleres con personas que están en zonas rurales y está el COVID. ¿Qué hacemos? Y les voy a poner, por ejemplo, una de esas, y es que nosotros, probablemente muchos lo saben, estamos en un proceso de paz, hay una ley de víctimas y en el 2020 estaban previstos una serie de encuentros con víctimas del conflicto armado para hacer unos talleres, pero nadie podía salir de la casa. Entonces, ¿qué hacemos? Y nosotros apoyamos a algunas entidades a repensarse ese tipo de procesos colectivos y esos talleres los terminamos haciendo por WhatsApp, ni siquiera por Zoom, ni siquiera por Google Meet, por WhatsApp. Porque probablemente pasa igual que en Colombia, en sus países, es que WhatsApp es una herramienta fácil, las personas la usan, hay apropiación de ella, entonces no nos estamos inventando la rueda, lo que estábamos buscando era, en la misma lógica de poner en el centro a las personas, en ese contexto tan difícil, encontrar soluciones. Y así tengo, obviamente, muchos ejemplos, pero ese creo que ejemplifica y es, sin estos equipos que ya habían piloteado metodologías ágiles, que ya estaban convencidos de buscar enfoques no tradicionales, muchos de los proyectos que se buscaron repensar, de golpe no hubiesen podido salir así de bien o no hubiésemos tenido el talento humano en el sector público. Entonces, yo aquí aplaudo a muchos gobiernos que tienen estos laboratorios de innovación, equipos de innovación, que están buscando apoyar a otras entidades públicas a buscar diferentes enfoques. Y el COVID lo evidenció. ¿Cuál es el reto hoy? Que sigan, que se fortalezcan y que esto no sea simplemente un mecanismo de respuesta a un problema que sale, sino realmente algo mucho más sostenible. Lo segundo, las agendas de gobierno digital, de transformación digital y este nuevo concepto que se llama GovTech, creo que evidenciaron lo importante que el sector público sea más ágil y aprenda mucho más del sector privado, particularmente los emprendedores. ¿Por qué razón? Porque muchos de los problemas que empezaron a surgir en el COVID y post-COVID nos están llevando a entender que, o a preguntarnos al menos, ¿el sector público tiene que ser experto en tecnologías emergentes? Yo no tengo toda la respuesta. Puede que en algunos casos sí, pero puede que en otros no. Y al menos el reconocer que no necesariamente nos lleva a abrirnos, a aprender de quienes sí y encontrar de golpe emprendimientos que están enfocados en inteligencia artificial, en blockchain, en Internet de las cosas, y que con ellos construyamos las soluciones, no desde el sector público para el sector público, sino entendiendo que ese tipo de organizaciones privadas mucho más con mentalidad de startup tienen la posibilidad de iterar y de probar mucho más fácil un modelo que luego el sector puede aprovechar. Lo tercero, y creo que para mí ha sido los grandes aprendizajes que me dejó ser directora de gobierno digital, es darnos cuenta de lo poco interoperables que son los sectores públicos latinoamericanos. Y creo que el COVID no solamente lo resaltó, lo puso en negrilla, sino que termina volviéndose un problema central de muchos de los problemas que tenemos, empezando por el más banal y es la relación entre el ciudadano y el sector público está rota hace mucho tiempo. Para cualquier ciudadano adulto de un país latinoamericano, hacer un trámite con una entidad pública es un dolor de cabeza. Incluso hay cientos de memes, chistes, anécdotas que parecen que eso no pudiese existir y sí existe, justamente por eso, porque nuestros sistemas de información en algún momento se concibieron y se pensaron como sistemas de contabilidad, sistemas de conteo, poder tener bases de datos para poder saber, voy a poner un ejemplo, a quién le estamos asignando un subsidio, pero luego el mundo ha venido evolucionando, llega el COVID, necesitamos saber quién es Aura Cifuentes, dónde vive, si está contagiada, cómo se contagió, y entramos en una conversación muy difícil donde muchas veces los datos sí existen, pero no están estructurados. Los datos existen, están estructurados, pero no pueden conversar con otro sistema de información o en el peor de los casos no hay datos. No tenemos esa visibilidad sobre algún tema. Y creo que parte de lo que muchos de los que trabajamos en ese momento en el sector público nos dimos cuenta es tenemos que tener proyectos de interoperabilidad
robustos, ojalá que se escalen, ojalá que sea sembrar semillas que luego terminen germinándose en diferentes sectores. Probablemente Luis entrará a contar también su experiencia en eso, pero creo que cuando los países latinoamericanos se han dado cuenta de la importancia de mandar un mensaje unificado como sector público, y es: tenemos que digitalizarnos, tenemos que tener trámites más sencillos, tenemos que eliminar barreras al acceso a esos bienes y servicios. El COVID lo evidencia la importancia de eso por la cosa más sencilla y simple, y es que una persona pueda comunicarse con el sector público, hacer trámites vía un computador, pero adicional, el mundo realmente va a respirar cada vez más a través de los datos. Y estamos en el momento más fundamental para no seguir cometiendo el error y que el rezago se siga abriendo, y al mismo tiempo para lograr que los proyectos de interoperabilidad se los apropien las entidades y los ciudadanos entiendan por qué. Porque obviamente alrededor de esto hay muchos mitos, hay miedos, la gente no quiere que uno capture información de manera ilegal o de manera no ética, y todo eso al mismo tiempo en una conversación de interoperabilidad, pues es el momento para abordarlo, y creo que esa es una tercera reflexión que a mí me parece muy importante y que ahora que estoy en el nivel local, volvemos a tenerla. Volvemos a decir, ¿cómo lograr tener la visibilidad 360 de un ciudadano para temas particulares? Por ejemplo, como las mujeres en Bogotá. La alcaldesa que tenemos actualmente tiene un proyecto muy importante buscando eso, buscando entender quiénes son las mujeres que habitan este territorio, qué servicios han utilizado, subsidios, oferta y demás. La cuarta, son 5, ya estoy terminando. La cuarta, habilidades digitales. Y las habilidades digitales creo que las venimos hablando hace mucho. Creo que para todos es claro que el mundo está cambiando en la forma en cómo contrata, que la gente está también entendiendo que para cierto tipo de trabajos y de cargos se necesita tener ciertas competencias, particularmente técnicas y tecnológicas. Pero de nuevo, hoy el mundo, habiéndose reactivado, habiendo pasado el COVID, está realmente en una crisis de talento digital muy fuerte. Yo que trabajo ahorita en una economía, en una empresa de economía mixta, lo veo. Las conversaciones que nosotros tenemos con los grandes de la tecnología se están debatiendo siempre como entre dos mundos. Por un lado están estos despidos masivos que tuvieron recientemente las grandes empresas de tecnología, que evidencian que durante probablemente el COVID se contrató a mucha gente para resolver ciertos problemas, para cerrar esos rezagos de los que hablamos, y una vez hecho esto, pues ya hecho esto, de golpe su talento ya no se necesita, pero al mismo tiempo hay algunas habilidades de programación, de ciencia de datos, todo lo relacionado con el ciclo del dato, donde son personas que las requerimos y los países latinoamericanos no tienen esa oferta. Al menos Colombia lo está viendo y lo está evidenciando. Hay canibalismo entre las mismas empresas de tecnología, hay un desequilibrio entre lo que usualmente a cierto tipo de perfiles y por cierto tipo de edades se le paga, frente a lo que muchas veces empresas en India, en Europa, le ofrecen a este talento digital local, y entonces también ese talento lo terminamos perdiendo. Para ejemplificar esto, hay científicos de datos hoy en Latinoamérica que teniendo 21 años, 22 años, están ganándose $8,000. Es un talento que en la historia de la humanidad no se ganaban esos salarios a esa edad y con ese conocimiento o con ese nivel educativo. Y eso creo que hay que pensárselo, hay que entender de verdad desde los diferentes sectores cómo seguimos formando ese capital humano sin desconocer que necesitamos carreras tradicionales. Y la última es, creo que todo lo que ha venido dándose en los últimos 4 años ha llevado a muchas ciudades, ya ni siquiera a nivel nacional, sino a ciudades, es el caso de Bogotá, a entender qué institucionalidad se necesita para abordar esos proyectos y esos problemas. El caso puntual de Bogotá es que luego de que el gobierno nacional lanzara ciertos lineamientos de transformación digital e innovación, decidió crear 2 equipos que hoy están apoyando a entidades públicas a buscar enfoques no tradicionales de estos problemas. Uno es Ágata, donde yo trabajo, que es la agencia analítica de datos, buscando apoyar a las entidades públicas únicamente en resolver problemas con enfoque de datos, y el segundo es Ivo, que es el laboratorio de innovación. Y juntos pues apoyamos a estas empresas a pilotear, experimentar, entender qué datos permiten resolver esos problemas. Entonces, cierro ahí. Esos son como los 5 grandes puntos que les quería compartir.
Muchas gracias, Aura. Ahora vamos a contar con la perspectiva de Luis Papani, que es ingeniero en sistemas de información con especialización en posgrado de Derecho Informático. Durante los 25 años de experiencia profesional con la que cuenta, se ha desempeñado en variadas funciones tecnológicas, tanto en el ambiente público como privado. En su último cargo, como subsecretario de Innovación Administrativa de Argentina, impulsó el programa de transformación pública digital, reconocido a nivel regional por la iniciativa de apoyo a provincias y municipios. Actualmente se encuentra desempeñando funciones en el ámbito de la Cancillería de Argentina, particularmente en este momento en la Embajada Argentina en Colombia. Tienes la palabra, Luis. Bueno, muchas gracias, José. Primero, antes que nada, muchas gracias a 5G América por la invitación para participar en este webinar. La verdad que para mí siempre participar y intercambiar este tipo de opiniones con Aura es fantástico, ¿no? Por su visión regional también respecto a este tema y varios de los lineamientos que ya marcó recién, los vamos a profundizar un poquito más, porque en parte todo lo que tiene que ver con la transformación pública digital viene en base a esos lineamientos que justamente recién ahora estaba marcando e indicando. Justamente cuando hablamos de transformación digital, estamos hablando muchas veces de años de trabajo que se viene llevando adelante desde el Estado, ¿no? El Estado viene trabajando hace mucho tiempo en lo que es la transformación digital, sin embargo, capaz que no estaba esta transformación digital puesta al servicio de la ciudadanía o pensada justamente para la ciudadanía, sino que era una agenda de trabajo que se venía llevando adelante durante muchos años, y particularmente en Argentina, lo puedo decir, había una agenda digital desde el año 2002 más o menos que se venía trabajando lentamente, pero con un caminar sin pausa respecto de los temas de transformación digital. Justamente fue la pandemia, como bien lo expresaba Aura, quien aceleró justamente que es la digitalización o los procesos de transformación digital. Se provocó una resiliencia tecnológica, ¿no? Para empezar a aprovechar justamente varias de las actividades que se estaban llevando adelante, varios de los cambios en procesos y en normativa que se estaba llevando adelante, pero eso produjo una aceleración que se evidenció a partir de ahí las necesidades expresas que tenían los estados para poder a disposición de la ciudadanía esta transformación digital que se venía llevando quizás a pasos muy lentos, pero tuvimos que, los que estábamos en ese momento en cargo y en funciones, teníamos que rever justamente nuestro accionar para poder llevar adelante la transformación digital, o esta aceleración digital que se estaba produciendo allá por el año hace 2 años, ¿no? En el año 2020, cuando se inicia el proceso de pandemia. Y justamente eso quedó evidenciado que ahora que los sectores públicos de todo el mundo enfrentan una combinación de desafíos complejos, ¿no? Que existen este replanteamiento de las capacidades estatales para trabajar en las soluciones. Temas como el cambio climático, la desigualdad social, el avance territorial, el futuro del trabajo, la productividad, o las mismas agendas de equidad de género e inclusión, son parte de la agenda pública hoy en día en casi todos los países de Latinoamérica, seguramente en casi todos los países del mundo son parte de esa agenda pública. Y justamente la transformación digital del Estado es quien permite construir estas capacidades de una manera mucho más ágil, mucho más flexible, mucho más responsiva, porque atraviesa lo que es la transformación digital, todas estas aristas que hoy son parte de la agenda pública de la mayoría de los gobiernos de Latinoamérica. Y la transformación digital del sector público debe estar vista hoy como un nuevo paradigma que se venía trabajando, pero un nuevo paradigma que se debe afrontar con coraje. Justamente en el libro que presentamos hace muy poquito, un libro donde tratamos de reunir varias de las voces de Latinoamérica expresando sus distintas experiencias respecto a la transformación digital, hay un artículo particular que justamente lo llevó gente de la OCDE, Carlos Santizo, Bárbara Ubaldi, Felipe González Zapata, que habla sobre el coraje de la innovación y ese cambio de paradigma de la transformación digital del Estado. Porque para avanzar justamente en una transformación de los gobiernos locales, hay que poner el foco en las personas y en sus capacidades de transformación, ¿no? Es importante resaltar el eje en las personas, o en el centro, como las personas como capacidad para
transformación, ¿no? Como personas activas que trabajan justamente en esta transformación digital, y es importante fortalecer esas habilidades cognitivas y no cognitivas, ¿no? Como el factor más potente para mejorar las posibilidades económicas de la persona, el desarrollo productivo del país, el funcionamiento armónico de toda la sociedad. Justamente el conflicto hoy entre la equidad y la productividad que producen esa desigualdad que tienen los desarrollos de las personas o las habilidades de las personas. Por eso es importante también el desarrollo del talento, ¿no? en esta transformación digital, porque si no ponemos el eje en las personas, si no focalizamos el eje ahí, no vamos a poder hacer el desarrollo de la transformación digital que venimos queriendo llevar adelante en los distintos países de Latinoamérica. ¿Y cuáles son, cuando hablamos de transformación digital, cuáles son esos componentes justamente de transformación pública digital? Bueno, como les decía, uno de los componentes principales es justamente las personas. El eje de toda la transformación digital debe estar centrado en las personas, pero tampoco tenemos que descuidar otros dos componentes, como son los procesos, que evidencian justamente la capacidad de interacción de las personas para con el Estado, y los sistemas que se usan a final de cuentas como los medios para poder llegar a incorporar esos procesos en formato digital en base a tener a las personas como centro. Todas estas transformaciones tienen estos aspectos con distinto peso, con distinta inversión, pero cada uno tiene su interacción importante en un proceso de transformación digital. Y cuando hablamos de transformación digital, muchas veces ponemos el énfasis en cuáles son las barreras, ¿no? Ese cambio cultural que tenemos que enfrentar, o cuáles son los procesos tecnológicos que tenemos que ir absorbiendo desde el Estado. Pero yo creo fundamentalmente que probablemente el rol decisivo es justamente la estrategia que debemos emplear, o esa planificación que debemos abordar en cuanto a un abordaje a la transformación digital que necesitan todos los estados en distintos aspectos, tanto estados municipales, provinciales, departamentales, o los mismos estados nacionales. Cada uno de su aspecto debe enfrentar una planificación, un abordaje territorial sobre su implementación de transformación digital. Es un plan estratégico que hay que bajarlo a tierra, un plan estratégico realista, es el mejor punto de inicio para cualquier transformación digital. Y cuando hablamos de ese plan estratégico, esa estructura de transformación digital, creo que acá tenemos que detenernos en pensar en 5 aspectos fundamentales. Por un lado, la gobernanza o institucionalización de quién va a abordar dentro de ese organismo, dentro de ese Estado, esta transformación digital. ¿Quién va a comandar esa transformación digital? Es fundamental tener esa gobernanza para tener justamente determinado quién va a llevar adelante ese plan estratégico. Por otro lado, como somos estados, no tenemos que descuidar ese marco normativo. Tenemos que pensar en un marco normativo moderno, un marco normativo que pueda ser adaptable a esta transformación digital, un marco normativo innovador, donde podamos trabajar rápidamente en aplicaciones que se dispongan a la sociedad, en aplicaciones internas a la gestión pública. Tiene que ser un marco normativo dinámico, que pueda estar abierto, que pueda ser accesible, que pueda ser modificado rápidamente, como segunda instancia. Como tercera instancia, y creo que es una de las más importantes para el éxito justamente de una transformación digital, es lo que nosotros determinamos como gestión del cambio. Trabajar en la gestión del cambio, para nosotros, y lo comento como experiencia propia, ¿no? Dentro del programa de transformación pública digital que se lleva adelante en Argentina, que comenzamos en el año 2020 para trabajar con los municipios y con las provincias, uno de los ejes fundamentales de ese programa nacional era cómo trabajar con las capacidades de la gente que estaba dentro del Estado y el conocimiento o la utilización de estas herramientas por parte de la sociedad. Esa gestión del cambio, ese acompañar tanto a los agentes públicos que se ven jerarquizados en su trabajo, no es un abordaje que vamos a invadirle el trabajo al agente público, sino que acompañamos justamente a los agentes públicos a modernizar su trabajo, a jerarquizar su trabajo, a tener nuevas herramientas de empleo. Bueno, todo ese cambio organizacional que debe llevarse puertas para adentro del Estado, se ve impactado también puertas para afuera en la ciudadanía, en cómo la ciudadanía empieza a relacionarse
con el Estado de otra forma, ¿no? Una ciudadanía que por lo general nos viene demandando a los que tenemos funciones dentro del Estado, ese cambio, ese paradigma, esa utilización de herramientas digitales, esa más dinámica conversación justamente con los estados para poder llevar adelante sus trámites y sus servicios digitales, ¿no? Que justamente los servicios digitales es el cuarto punto de esta estructura de transformación digital. Hablamos de gobernanza, hablamos de marco narrativo, hablamos de gestión del cambio, y los servicios digitales son aquellos, la puerta de entrada de la ciudadanía para con el Estado, donde sus trámites se producen en servicios, donde podemos nosotros facilitarle justamente esos algoritmos que le resuelvan las implicancias o las necesidades que tiene la ciudadanía para con el Estado, ¿no? Tenemos que pensar en un Estado mucho más cognitivo, un Estado mucho más ágil, un Estado que que sea proactivo, que no espere a ser reactivo a cuando la sociedad le exige o le pide algún servicio, ¿no? Si nosotros sabemos, siempre digo, nosotros pasamos por distintas instancias del abordaje de la digitalización dentro de los estados. Arrancamos por un gobierno electrónico con una página web donde informábamos o comunicábamos todo lo que pasaba del Estado hacia la sociedad, pero con una comunicación unidireccional, solamente del Estado hacia la sociedad. Luego de ahí pasamos a una instancia bidireccional, ya con un gobierno digital, donde la interacción se empezaba a hacer un poquito más fluida, donde empezábamos a tener formularios de contacto, donde podíamos intercambiar con la ciudadanía información a través de correos electrónicos. Desde ahí atravesamos, y lo que seguramente estamos viviendo hoy, que es el gobierno inteligente, un gobierno donde con una gran cantidad de información, con una gran cantidad de datos que la ciudadanía le aporta al Estado para poder llevar adelante sus trámites, este gobierno debe profundizar en ese análisis de datos y explotarlo de tal manera de tener la información y poder brindarle mayores y mejores servicios a la ciudadanía. Y a partir de ahí tenemos que pensar en un nuevo tipo de Estado, un Estado cognitivo, un Estado que sea proactivo, un Estado que tenga servicios digitales inteligentes que vayan por delante de las necesidades que tiene el ciudadano y dé respuestas previas a cuando el ciudadano realmente las necesita. Si nosotros ya como Estado registramos el nacimiento de un niño, lo podemos dar una obra social, le podemos informar cuándo tiene que darse las vacunas, ¿por qué no le proponemos también cuándo se puede anotar en un jardín de infantes, en un colegio, cuándo él debería haber finalizado su etapa de educación y proponerles ir a la universidad o proponerles un trabajo como actitud de un trabajo joven? Bueno, todos esos servicios que hoy por hoy los estados esperamos de parte de los ciudadanos que nos los pidan, nosotros los podemos proponer a partir de la información y el gran volumen de datos que hoy los estados manejan. Y por último, como la quinta pata de esta estructura de transformación digital, recién ahí pongo como eje la tecnología, ¿no? Porque la tecnología al final es el medio para alcanzar estos fines que necesitamos, una tecnología que hoy es abierta, una tecnología que, como bien Aura lo decía, tenemos que empezar a aplicar este tipo de tecnologías pensando en la interoperabilidad, ¿no? Interoperabilidad que la podemos dividir en distintos ejes, no solamente en una interoperabilidad de Estado a Estado, pero si la abrimos un poquito podemos pensar en interoperabilidad de datos, podemos pensar en la interoperabilidad de servicios, la interoperabilidad de identidades digitales. Digo, ¿cuántas veces nos pasa que para actuar con un Estado tenemos que utilizar un usuario y para continuar nuestro trámite tenemos que entrar a otra organización y a través de la página web y tenemos que usar otro usuario? Bueno, esa interoperabilidad de identidades digitales para aportar una sola identidad como lo que realmente somos, tener una sola identidad, bueno, esa interoperabilidad también, la interoperabilidad de firmas digitales, como ya hay algunos casos que se han avanzado, por ejemplo, el caso entre Argentina, Uruguay, Brasil, Chile, que se está trabajando fuertemente con la interoperabilidad de firmas transfronterizas, dándole validez jurídica justamente a los documentos digitales que se están llevando adelante y pudiendo recibir por parte de otro país ese documento y ser válido jurídicamente. Bueno, justamente ese tipo de interoperabilidad que debemos trabajar no solamente en los estados intrapaís, sino también de forma transnacional, ¿no? Porque hoy la transformación digital lo que nos lleva es a romper esas
barreras o esas fronteras como las conocemos hoy físicamente, y si nos llevan un poquito más allá, ya la ciudadanía nos demanda que esa interoperabilidad entre los estados exista. Entonces, cuando hablamos justamente de estos medios, para el fin que queremos alcanzar, del diseño de servicios personalizados para el sector público, de la mejora de políticas públicas, de la automatización de procesos en la administración pública, no debemos pensar solamente en una digitalización, porque no es lo mismo digitalizar que era esa transformación digital, ¿no? Digo, por ahí muchos estados están confundiéndose, ¿no? En que digitalizar un documento es trabajar en transformación digital. Transformación digital es justamente buscar unificar esos procedimientos de los trámites digitales de una administración pública con un lenguaje más claro, menos técnico, con una mejor política pública, con mejores servicios. Eso es lo que apunta la transformación digital. Hoy quizás muchos estados cometen el error que al digitalizar sus procesos administrativos, logran que hay estadísticas que dicen que muchas veces más del 80% de los ciudadanos deja a medias un trámite por no entenderlo, por no ser claro, porque simplemente se procesó una digitalización de un trámite que era bastante engorroso, y que esa burocracia que tienen todos los estados, y que no tenemos que renegar de la burocracia, porque justamente lo que la transformación digital tiene que lograr es alcanzar una burocracia invisible, ¿no? Una burocracia que los sirva para el control de los funcionarios, pero que al fin de cuentas sea invisible para la ciudadanía. Por eso tenemos que apuntar a que estos medios que nos da la tecnología alcancemos el fin de dar mejores diseños y mejores servicios personalizados. Y cuando hablamos de los medios y queremos hablar de temas de tecnología, quizás tenemos que pensar en esa divergencia tecnológica, ¿no? que hoy es esa tecnología emergente que se nos está imponiendo a través de la tecnología para aplicar en esta nueva transformación digital, que podemos hablar de blockchain, podemos hablar de inteligencia artificial, que la inteligencia artificial quizás no es nueva, porque cuando hablamos de inteligencia artificial tenemos que pensar en esas acciones cognitivas que tenían los científicos hace mucho tiempo cuando hablaban de las redes neuronales y la comunicación de las redes neuronales. Lo que llevó a la inteligencia artificial es que justamente el nivel de procesamiento de los computadores es mucho más amplio y es mucho más accesible a través de los celulares, a través de cualquier tipo de laptop. Hoy tenemos ese poder de conexión de las redes neuronales, y eso es lo que lleva a la inteligencia artificial. Pero esta inteligencia artificial bien aplicada, ¿no? Pensar en esta nueva economía de la lengua, como les hablaba recién, ¿no? Cómo pensamos en las nuevas acciones o en el nuevo lenguaje que debemos tener a tiempo de toda la sociedad, cómo podemos expresar esa nueva economía de la lengua y pensar en la ciencia del comportamiento de la ciudadanía. Y como último elemento de la divergencia tecnológica, IoT, ¿no? Las herramientas que hoy nos ofrecen todas las tecnológicas para trabajar, sin descuidar, como este último punto, sin descuidar la ciberseguridad, que me parece un rol fundamental para tener en cuenta también esta transformación digital. Por eso creo que esta visión integral es la que apoya justamente las transformaciones digitales del Estado desde el punto de vista tecnológico. Sí, muchísimas gracias, Luis. Excelentes presentaciones de ambos panelistas.